Eran las 6:30 de la mañana cuando me encontré, una vez más, atrapado entre la estufa y las expectativas de los demás. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el chisporroteo de los huevos en la sartén mientras revisaba mentalmente las diapositivas de la presentación que me habían mantenido despierto hasta altas horas de la madrugada. El teléfono celular vibró en el mostrador, otro mensaje de mi jefe, cuestionando los números que me había enviado a medianoche. Respondí con una mano y girando los huevos con la otra, una habilidad perfeccionada después de años de escuchar que las mujeres nacen para manejarlo todo. Mi madre entró en la cocina envuelta en su bata de seda, la que mi hermano, 3 años menor, le había regalado en Navidad con un dinero que nunca tuvo que sudar para ganar. Miró la tostadora con la nariz arrugada. El pan volvió a quemarse, dijo sin siquiera mirarme. Los bordes eran dorados, exactamente como ella siempre pedía. Pero me tragué el comentario, reemplacé las rebanadas y comencé de nuevo. Era más fácil que enfrentar la discusión que vendría si me atrevía a defenderme. A continuación apareció mi padre, ya vestido para un día más en el club de golf, actividad que llenaba su jubilación mientras yo trabajaba 60 horas semanales en Westfield Pharmaceuticals. Se sirvió el café que había preparado, se sentó a la mesa y ignoró mi presencia como siempre. ¿Dónde está Gregorio?, le preguntó a mi madre. Todavía estoy durmiendo, respondió ella, acomodándose en la silla. Ayer trabajó muy duro. Gregory, mi hermano menor, había llegado a las 11 de la noche anterior, después de otra noche de copas con amigos. Lo había oído tropezar en las escaleras mientras completaba un análisis de mercado que podría generar millones para la empresa. Pero en aquel hogar su descanso era sagrado, mi cansancio invisible. Coloqué los platos frente a ellos, huevos perfectamente cocidos, pan dorado, fruta dispuesta tal como le gustaba a mi madre. Ninguno levantó la vista. El piso es basura, comentó mi padre, hojeando distraídamente su teléfono. Necesita una limpieza. Me lo había frotado la mañana anterior antes de irme a trabajar a las 7:30, pero solo asentí. Sabía que competir solo traería más críticas. Cecilia, me llamó mi madre y me di vuelta. ¿Recibiste mi receta? Está allí, al lado del teléfono. ¿Qué pasa con mi ropa sucia? Un murmullo de confirmación y ella volvió a su café. Había aprendido hacía mucho tiempo que el agradecimiento no formaba parte del paquete cuando se trataba de obligaciones femeninas. A mis 29 años, con un MBA y un puesto destacado en una multinacional, yo todavía era solo la hija cuyo valor se medía por la capacidad de hacerles la vida más cómoda. Gregory finalmente apareció a las 7:45 de la mañana, vestido con sudadera y una camisa arrugada. Se sentó, sacó su celular y dijo, «Hazme un trato con tocino». «Tengo que irme en 10 minutos», advertí, conteniendo la voz. «Entonces date prisa», respondió sin quitar la vista de la pantalla. Me volví hacia la estufa, rompí más huevos y comencé a cocinar. El celular volvió a vibrar, 3 mensajes del jefe y un recordatorio de la presentación de las 9. Tendría que acelerar entre el tráfico para llegar a tiempo. Cuando le serví a Gregory, apartó el plato después de una mirada. Huevo blando otra vez. Sabes que lo odio. No eran suaves. Eran exactamente como él siempre los comía. Pero recogí el plato, tiré todo a la basura y comencé de nuevo, con las manos temblando por la ira reprimida. «¿Sabes en qué eres bueno?», dijo mi padre, todavía absorto en su celular. «En limpieza. Deberías hacerlo de forma profesional, al menos sería útil». Las palabras dolieron como una bofetada, pero mantuve mi rostro impasible. Reaccionar solo empeoraría las cosas. Mi madre se rió suavemente, un sonido que me revolvió el estómago. «Ella es excelente siguiendo órdenes», añadió. «Eso es útil para alguien como ella». Alguien como ella. Alguien como yo. Alguien cuyo valor se limitaba a la capacidad de servir. Terminé los huevos de Gregory, los coloqué frente a él y agarré mi bolso. «Tengo que irme», le advertí. «Los platos», recordó mi madre. «Lo hago por la noche». «Hazlo ahora». «No te criamos para dejar un desastre». Miré el reloj, faltaban 8 minutos para la fecha límite para salir. Abrí el grifo, lavé los platos con movimientos bruscos, salpicándome la blusa con agua jabonosa. Detrás de mí, Gregory comía, mi madre planeaba su día, mi padre hablaba de golf.
Ninguno preguntó sobre mi presentación. Nadie sabía que había trabajado en el negocio más importante de mi carrera, que apenas había dormido 3 noches, que todo por lo que había luchado en los últimos 6 meses se decidiría en esa reunión. Terminé los platos con 2 minutos de sobra, recogí mi bolso nuevamente y me dirigí hacia la puerta. «Trae algo bueno para cenar», gritó mi madre. «Tenemos visitantes». No pregunté quién. Simplemente me fui cerrando la puerta detrás de mí, un día más en una casa donde mi existencia se limitaba a ser la sombra que mantenía todo en orden. Los 40 minutos hasta Westfield fueron mi refugio. 5 años en la empresa, pasando de analista junior a estratega senior de desarrollo de negocios. Era buena en lo que hacía, tal vez incluso excepcional, pero aprendí desde el principio que, como mujer en un entorno dominado por hombres, necesitaba demostrar mi valía el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Ese día podría cambiarlo todo. 6 meses antes había identificado Helix Innovations, una pequeña biotecnológica con un tratamiento revolucionario para una rara enfermedad autoinmune. La ciencia era sólida, el potencial de mercado era inmenso y el precio de adquisición justificable. Mis modelos financieros proyectaban más de 6 millones de ingresos en el primer año. Sin embargo, convencer a la junta directiva fue otro desafío. Preferían inversiones seguras a apuestas innovadoras. Aparqué en mi lugar habitual, saludé al guardia de seguridad que durante años me había visto llegar temprano y salir tarde y entré al edificio donde se decidiría el futuro de mi carrera en las próximas horas. La oficina bullía con su energía habitual, pasos apresurados, teléfonos sonando, el zumbido de una máquina que nunca paraba. Jeffrey, uno de los pocos que me vio más allá de los informes, estaba esperando en mi mesa con 2 cafés. Pensé que podrías necesitarlo, dijo, entregándome uno. Fue el pequeño gesto el que marcó la diferencia. Westfield, el único que siempre me trató como a un igual. Empezamos casi al mismo tiempo, pero mientras su carrera fluía como un río manso, la mía fue una subida empinada, cada paso conquistado con uñas y dientes. «Estás tensa», observó entregándome el café que aún no había tocado. Me levanté a las 5 para preparar el desayuno, limpiar la casa y revisar las diapositivas por última vez antes de la presentación más importante de mi vida. Sacudió la cabeza y sus ojos se oscurecieron con una frustración que yo conocía bien. ¿Tu familia todavía te trata como a un sirviente? Todos los días. Tienes que salir de allí. Ya estoy buscando, pero el alquiler en Renton es una ganga y cada centavo extra se destina a pagar mi deuda universitaria. Abrió la boca para discutir, pero lo detuve. Después de hoy, tal vez consiga ese aumento que he estado luchando por merecer. Sonreí, pero ambos sabíamos la verdad. Había aprendido, tras muchas noches de insomnio, a no esperar nada. Vi a colegas varones ser ascendidos por ideas que les robé en las reuniones. Los vi recibir elogios por los informes que había escrito hasta las 3 de la madrugada. Los vi subir mientras me decían: «Espera mi turno, entienda que estas cosas toman tiempo». El tiempo, de hecho, siempre fue la excusa cuando se trataba de mí. El piso 12 albergaba la sala de juntas donde se juzgaría mi futuro, un espacio enorme, con ventanales que enmarcaban el horizonte de Chicago como telón de fondo para mi juicio. Los miembros de la junta ya estaban en sus asientos cuando Jeffrey y yo entramos. Los reconocí a cada uno de ellos por su postura, por la forma en que seguían los papeles entre sus dedos como si fueran frases. Walter, el director financiero, cuyos labios parecían haber olvidado cómo curvarse en una sonrisa. Patricia, jefa de investigación, cuyos ojos se entrecerraron cuando me vio, la misma expresión de escepticismo que había tenido desde que presenté mi primer análisis hace 3 años. Y luego entró. El silencio que siguió a la llegada del director Harrison no fue un vacío, sino un cambio de atmósfera. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Los bolígrafos dejaron de rayar los papeles. Incluso el aire parecía contener la respiración. Harrison no era solo un nombre en los boletines de la empresa, era una leyenda viviente, un hombre que había construido 3 imperios farmacéuticos y cuyo patrimonio neto superaba los $200 millones. Westfield lo había contratado como consultor estratégico 6 meses antes, y su presencia en cualquier reunión convertía las apuestas en cuestiones de supervivencia. Nunca lo había visto en persona, solo en fotos corporativas, siempre con esa mirada que parecía disociar los números de un balance como si fueran piezas de ajedrez. Cuando cruzó la puerta exactamente a las 9, toda la habitación se reajustó.
Harrison tenía la estatura de quienes no necesitan alzar la voz para ser escuchados. Cabello plateado, trajes a medida para un cuerpo que todavía llevaba la disciplina de alguien que había luchado por cada victoria. Se sentó a la cabecera de la mesa y recorrió la habitación con una mirada que pesaba más que cualquier palabra. Hasta que sus ojos se detuvieron en mí. Tú debes ser Cecilia. Su voz era baja, pero cada sílaba resonaba como un veredicto. Leí tu informe. Hizo una pausa deliberadamente como si me diera permiso para existir en ese espacio. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Me levanté. Conecté la computadora portátil al proyector con manos que milagrosamente no temblaron. Las primeras diapositivas fueron solo el preámbulo, el panorama del mercado, el vacío que Elix y Nevaschens estaba posicionado para llenar, la ventaja competitiva de su tratamiento. Hablé con una claridad que había ensayado hasta el cansancio, mirando a cada miembro de la junta a los ojos mientras desdoblaba los datos que había recopilado durante meses de noches desperdiciadas. Patricia fue la primera en atacar. La población de pacientes para este tratamiento es pequeña. ¿Cómo justifica el coste de adquisición? Porque la enfermedad está subdiagnosticada, respondí sin dudarlo. Nuestra investigación de mercado indica que con campañas de concientización y exámenes de detección ampliados, la población tratable podría crecer un 40% en 3 años. Las proyecciones de ingresos ya incorporan este crecimiento. Walter se cruzó de brazos y frunció el ceño como siempre. ¿Qué pasa con la aprobación regulatoria? La FDA podría retrasar la generación de ingresos durante años. Elix ya tiene resultados de la fase 3 que superan las expectativas, respondí, deslizándome a la siguiente diapositiva. Hablé con su equipo regulador. Se prevé que la aprobación tardará 18 meses. Incluso con retrasos, el potencial a largo plazo supera cualquier riesgo inmediato. Las preguntas surgieron en cascada, cada una como un cuchillo afilado que intentaba encontrar un defecto. Pero había forjado mi armadura con datos. Para cada objeción había una respuesta. Para cada pregunta una diapositiva de respaldo. Y mientras hablaba, mis ojos buscaron a Harrison, tratando de leer su expresión, pero su rostro era una máscara de mármol. 40 minutos después, llegué a la diapositiva final, una proyección que mostraba que la adquisición generaría más de 6 millones en el primer año y posicionaría a Westfield como líder en el desarrollo de tratamientos autoinmunes. Esa es mi recomendación, declaré con voz firme a pesar de que el corazón latía contra mis costillas. No es solo una inversión financiera sólida. Es una oportunidad estratégica para nosotros dominar un segmento en expansión. El silencio que siguió fue diferente. Patricia frunció el ceño ante sus notas, como si de repente los números pudieran reacomodarse en mi contra. Walter estaba escribiendo algo en su celular, probablemente calculando cuánto costaría sabotear mi propuesta. Jeffrey, apoyado contra la pared, me hizo un gesto apenas perceptible con la mano. «Lo hiciste». Harrison se reclinó en su silla, con los dedos juntos en un gesto que parecía más un juicio que una reflexión. Preguntas, liberado al grupo. Las objeciones llegaron en oleadas: plazos, competencia, costos de producción. Respondí a cada uno con la precisión de quien había predicho el ataque. Hasta que Harrison levantó la mano y el mundo se detuvo. He visto muchas propuestas en mi carrera, comenzó, arrastrando su voz cada palabra como si sopesara su valor. La mayoría son mediocres. La gente acumula números y espera que nadie analice demasiado las suposiciones. Hizo una pausa. Sentí el sudor corriendo por mi espalda. Ese no es uno de ellos. Se levantó. Se acercó a la pantalla de proyección y examinó mi modelo financiero como un general evaluando un mapa de batalla. Estas proyecciones son conservadoras, afirmó. La metodología es impecable, la evaluación de riesgos es exhaustiva y la visión estratégica es exactamente lo que esta empresa necesita. Se volvió hacia el consejo y por primera vez, su rostro reveló algo parecido a la admiración. Recomiendo que avancemos con esta adquisición de inmediato. La habitación explotó. Patricia parecía haberse tragado un limón. Walter asintió lentamente como si estuviera recalculando sus apuestas. Los demás miembros hojearon mis carpetas con un interés que no habían mostrado durante mi presentación. Harrison se acercó a mí y me tendió la mano. Un trabajo excepcional, dijo en voz baja, pero cargando con un peso que me hacía temblar las piernas.
Tenemos suerte de tener a alguien de tu nivel en este equipo. Le estreché la mano, atónita. 5 años de lucha por el reconocimiento. 5 años de ver mis ideas apropiadas, mi trabajo minimizado, mi potencial retrasado. Y ahora esa validación, proveniente del hombre cuya opinión valía más que la de todos los demás juntas. Gracias, logré murmurar. Quiero que lideres el equipo de integración tan pronto como se complete la adquisición, continuó sin soltar mi mirada. Ha demostrado que comprende tanto la ciencia como los negocios. Esta combinación es rara. La reunión continuó durante 1 hora más, discutiendo logística y plazos. Pero la decisión ya estaba tomada. Mi propuesta había sido aprobada. Y de repente me convertí en responsable de un negocio que definiría mi carrera. Cuando la habitación finalmente se vació, Jeffrey me llevó aparte. Eso fue increíble, dijo todavía con la boca abierta. Harrison no elogia así a nadie. Acabas de convertirte en su protegido en esta empresa. Sentí un torbellino de alivio y cansancio invadirme. Necesito sentarme. Necesitas celebrar. Bebidas después del trabajo. Tengo que preparar la cena para mi familia. Tienen visitas hoy. La sonrisa de Jeffrey desapareció. Cecilia, acabas de cerrar un trato por $6 millones y estás preocupada por la cena. Es complicado. No, no lo es. Su voz atravesó la mía, áspera. Te tratan. La intención era agudizar mi visión, no desmantelarla. Cada pregunta que hizo no fue una prueba, sino una puerta abierta para que yo pudiera demostrar cuán profundo fue mi análisis. Y por primera vez no me sentí obligado a demostrar mi valía, sabía que él ya lo había reconocido. Cuando salí de la oficina de Harrison, mi mente estaba llena de ideas, pero también con una certeza que no podía ignorar, ya no pertenecía a la vida que llevaba fuera de esas paredes de cristal. El ascenso, el salario, el respeto instantáneo de mis compañeros, todo eso era prueba de que había superado las expectativas de un mundo que hasta entonces solo me veía como la hija que obedecía. Y sin embargo, cuando llegué a casa esa noche, nada había cambiado. El olor a comida quemada en la estufa, las voces altivas en la habitación discutiendo los mismos temas de siempre, la mirada en el rostro de mi madre cuando crucé la puerta, como si mi presencia fuera solo un recordatorio de que aún no había dado suficientes órdenes. Cecilia. No fue un saludo. Fue una orden. Los platos todavía están en el fregadero. Y la basura no fue sacada. No respondí. En lugar de eso, dejé la carpeta en el mostrador con un ruido seco, como si el peso de ese gesto pudiera por sí solo romper el ciclo. Mi madre levantó una ceja, sorprendida por la demora en cumplir. Gregory apareció detrás de ella, vaso de whisky en mano, los ojos ya vidriosos por el alcohol y la arrogancia de alguien que nunca había tenido que luchar por nada. ¿Qué fue? Preguntó como si mi silencio fuera una afrenta. ¿Trabajaste hasta tarde otra vez? Su risa era una burla. ¿O finalmente te has dado cuenta de que aquí a nadie le importa lo que haces en esa oficina? Algo dentro de mí se rompió. No fue una decisión calculada. No fue un plan. Era la acumulación de años de ser tratado como un apéndice, como un mueble de la casa, como alguien cuyo único propósito era hacer la vida de otras personas más cómoda. Y de repente ya no pude más. En realidad mi voz era firme, cortando el aire como una espada, me acaban de ascender. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Gregory tragó con dificultad y el vaso se detuvo a medio camino de su boca. Ahora soy director de adquisiciones estratégicas. Y yo gano más en un mes que tú en 3. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Eso es, comenzó, pero no tenía palabras. Porque por primera vez en mi vida, no estaba pidiendo permiso. No me estaba disculpando. No me estaba avergonzando. Y mañana, continué, recogiendo nuevamente mi maletín, voy a alquilar un apartamento. No esperé la reacción. No esperé los gritos, las acusaciones, los intentos de hacerme sentir culpable. Salí por la puerta principal y cuando la cerré detrás de mí, fue como si también hubiera cerrado la puerta de una prisión que había ayudado a construir. En el coche me temblaban las manos sobre el volante. No miedo, sino algo mucho más poderoso, la libertad.
Por primera vez no iba a ninguna parte. Estaba saliendo de uno. Y cuando miré por el espejo retrovisor, no vi a una hija obediente, ni a una criada con exceso de trabajo, ni la sombra de alguien que se había pasado la vida disculpándose por existir. Vi a una mujer que acababa de descubrir que, desde el principio, ella había sido la única que tenía las riendas de su propia vida. Y por primera vez era libre. Las preguntas de Harrison no eran solo estratégicas, eran agudas, como un bisturí que cortaba capas de dudas que ni siquiera sabía que tenía. No solo me estaba preparando para una adquisición, me estaba enseñando a ver más allá de los números, a comprender que el verdadero poder no está en dominar, sino en integrar. La clave no es imponer, es convencer, dijo con la tranquilidad de quien ya ha construido imperios sin necesidad de gritar. Necesitan ver en ti no una amenaza, sino la persona que hará aún más grande lo que ya han construido. Y luego llegó la invitación: vuela conmigo a Boston la próxima semana. Tú liderarás esto. Boston. 3 días. Una oportunidad de demostrarme a mí mismo, antes que a nadie, que yo era más que la sombra a la que mi familia insistía en reducirme. Cuando salí de la oficina de Harrison, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, seco como siempre, pasa por el supermercado de camino a casa. La lista está en el mostrador. Miré esas palabras y por primera vez no me sentí culpable. Sentí nada. Un vacío extraño, como si alguien hubiera apagado un interruptor que ni siquiera sabía que existía. Le respondí: hoy no lo haré. Tengo compromisos laborales. La respuesta fue instantánea, como un disparo. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente. Tengo reuniones importantes esta semana. Pasaré por el mercado el sábado. Ella llamó. Lo dejé sonar. Llegué a casa a las 8 de la tarde, después de horas de preparar informes para el viaje. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz azulada del televisor. Mis padres y Gregory estaban tumbados en el sofá, con las sobras de pizza esparcidas sobre la mesa y las latas de refresco vacías goteando sobre el mostrador. Nadie había lavado un plato. A nadie se le había ocurrido siquiera lavarlo. Mi madre levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estabas? Laboral. Necesitábamos comida. Tu papá quería hacer su salsa para pasta y no tenía nada. Miré el desastre. Para las migas del suelo. Para mi hermano, que nunca en su vida había lavado una taza. Alguien más podría haber ido al mercado. El silencio que siguió fue tan denso que incluso Gregory apagó la televisión. ¿Qué acabas de decir?, repitió mi madre, como si hubiera hablado en otro idioma. Dije que alguien más podría haber ido. Estaba trabajando. No podía posponerlo. Tu trabajo no es más importante que tus responsabilidades para con esta familia. Entonces algo dentro de mí se rompió. No fue ira. Era algo peor, claridad. De hecho, mi trabajo me acaba de conseguir un ascenso. Ahora soy director de adquisiciones estratégicas. La próxima semana volaré a Boston con uno de los inversores más grandes del país para cerrar un acuerdo que negocié. No había planeado decírselo. No había planeado nada de eso. Pero las palabras surgieron como un río después de que se rompió una presa, imposible de contener. Mi padre bajó el volumen del televisor. ¿Promoción? Sí. Y un aumento del 40%. Gregory se rió con incredulidad. Por supuesto. Y yo soy el presidente. Puedo mostrarte el correo electrónico de recursos humanos si quieres. Mi madre se cruzó de brazos. ¿Crees que un pequeño ascenso en tu trabajo te da derecho a ignorar esta casa? Mi pequeño trabajo acaba de cerrar una adquisición de $6 millones. La Junta aprobó mi propuesta ayer. Y ahora estoy liderando la integración. El aire de la habitación se volvió pesado. Mi padre se puso de pie con voz baja y peligrosa. Cuida tu tono, Cecilia. No estoy siendo irrespetuoso. Estoy hablando de algo importante que pasó en mi vida. Lo importante es la familia, dijo mi madre. Lo importante es conocer tu lugar en esta casa. ¿Mi casa? Repetí y por primera vez mi voz no tembló. ¿Mi lugar es ser tu sirvienta? Porque así es como me tratas.
cocino, limpio, corro detrás de todo, y todavía trabajo 60 horas a la semana en un trabajo donde ninguno de ustedes pregunta cómo me va. Vives bajo nuestro techo, rugió mi padre. Mientras estés aquí, sigue nuestras reglas. Y entonces, sin pensar, sin planificar, salieron las palabras. Entonces tal vez ya no debería estar aquí. El mundo se detuvo. Mi madre palideció. Gregory, por primera vez en su vida, parecía incómodo. Mi padre dio un paso adelante con los puños cerrados. Estás siendo un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué hiciste por mí? Se me quebró la voz, pero no por debilidad, sino por algo que se parecía mucho a una liberación. Le diste una habitación y comida a tu hija, quien paga el alquiler con las tareas del hogar. Celebras a Gregory por respirar, mientras ignoras que yo construí una carrera. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi día? ¿Qué te importaba algo más que lo que podía hacer por ti? Esto es absurdo, gritó mi madre. ¿Quién te llenó la cabeza con estas ideas? Nadie. Fui yo. Fueron años viendo cómo me tratabas como a un cómplice, mientras que Gregory vive de sobras y es llamado un éxito. Gregory finalmente abrió la boca, no es justo. Es totalmente justo. Corté. Nunca lavaste un plato, nunca hiciste una compra, nunca moviste un dedo en esta casa. Vives aquí gratis, trabajas a tiempo parcial en un trabajo que encontró nuestro padre y, sin embargo, eres el príncipe de la familia. Suficiente, gritó mi padre. Pero no me detuve. 29 años de silencio se convirtieron en huracán. ¿Sabes lo que pasó en el trabajo esta semana? Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de algo salvaje, casi eufórico. Un hombre que hizo fortunas me miró a los ojos y me dijo que mi trabajo era excepcional. Que tenía un talento poco común. Me ascendió en el acto y me invitó a cerrar un trato que generará millones. Y volví a casa, preparé la cena para tus amigos, mientras mi padre bromeaba diciendo que solo servía para limpiar. Mi madre era blanca. Estás exagerando. No. Estoy diciendo la verdad. ¿Y conoces la diferencia? Si eres tan infeliz aquí, entonces vete, mi padre escupió. Nadie te detiene. Tenía razón. Nadie lo fue. Y por primera vez quise ir. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, cerré la puerta de mi dormitorio y me tiré en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. El teléfono vibró. Jeffrey, ¿qué pasa? ¿Cómo estuvo? Respondí antes de que llegara el segundo mensaje. Acabo de decirles a mis padres que me voy a mudar. Silencio. Luego su voz firme, bien. ¿Cuándo? No lo sé. Yo no lo planeé. Empieza a buscar apartamento mañana. Ya ganas lo suficiente. Y Cecilia. Una pausa. Hiciste lo correcto. Y por primera vez en años lo creí. Colgué el teléfono y abrí mi libreta con las manos todavía ligeramente temblorosas. En la pantalla aparecían anuncios de alquiler, apartamentos de un dormitorio en barrios decentes, con precios que hace apenas unos meses me habrían hecho cerrar la cuenta de inmediato. Ahora, sin embargo, estaban a mi alcance. Marqué varios y sentí que se me oprimía el pecho con una mezcla de pánico y euforia. Fue real. En realidad lo estaba haciendo. Un golpe en la puerta me hizo mirar hacia arriba. Esperé la voz de mi madre, dispuesta a reabrir la discusión con más acusaciones o ultimátums. Pero era Gregorio. Su expresión era tan seria que por un segundo pensé que algo había pasado. ¿Puedo entrar?, preguntó, ya cruzando el umbral antes de que yo respondiera. Asentí y él se sentó en la silla junto a mi escritorio, tamborileando con los dedos sobre el brazo de madera. Nunca lo había visto tan incómodo. Eso fue intenso, admitió, después de un pesado silencio. Pero tenía que suceder. Me quedé callado, esperando. No era alguien que se comprometiera y esa no era una mala excusa. Yo dudó, buscando palabras. Me aproveché de ti. De la situación. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez no había defensa en ellos. Tal vez sabía lo malo que era y simplemente no quería afrontarlo. No respondí. No había nada que decir. Él lo sabía.
Si sirve de algo, continuó bajando la voz, lo siento. Y felicidades por el ascenso. Eso es impresionante, Cecilia. En verdad. No fue mucho. No borró años de omisiones, de beneficios silenciosos mientras yo llevaba el peso de la casa. Pero era más de lo que jamás me había dado. Más de lo que esperaba. Gracias, fue todo lo que pude decir. Estudió mi rostro durante un largo momento. ¿De verdad te vas? Sí. No puedo seguir así. Gregory asintió lentamente como si absorbiera la idea por primera vez. Entiendo, murmuró. Y si vale algo, creo que debería hacerlo. Mereces algo mejor que ser la sirvienta de todos. Cuando se fue, me quedé sola con el sonido de mi propia respiración. Entonces volví al cuaderno. Pasé el resto de la noche analizando anuncios, calculando presupuestos, imaginando cómo sería tener un espacio propio. Cuando apagué las luces a medianoche tenía 3 visitas programadas para el fin de semana. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No preparé café para nadie. No organicé la mesa del desayuno. Me vestí en silencio, agarré mi bolso y salí de casa mientras todos aún dormían. El aire frío de la mañana me golpeó la cara y por un segundo me sentí mareado. Era libertad. Fue miedo. Fue el primer día del resto de mi vida. En la oficina me sumergí en los preparativos para el viaje a Boston. Harrison había enviado una agenda detallada, reuniones con el equipo ejecutivo de Helix, recorridos por las instalaciones de investigación, cena con el científico jefe. Estudié cada nombre, cada trayectoria, cada proyecto en desarrollo. Escribí preguntas que demostrarían no solo mi conocimiento técnico, sino también mi comprensión de por qué el trabajo era importante. No se trataba solo de números o plazos, se trataba de vidas que dependían de ello. El viernes por la tarde el asistente de Harrison me llamó. El director pidió confirmar los detalles de su viaje. Vuelas el domingo por la noche, ¿verdad? Eso. Está bien. Perfecto. También quería informarles que el lunes hay una cena con posibles inversores. Ropa informal de negocios. Escribí todo sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Ya no se trataba de demostrarme algo a mí mismo. Se trataba de representar a la empresa, de asegurarme de que esta adquisición fuera un éxito, de justificar la confianza que Harrison había depositado en mí. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, mi madre me estaba esperando en la cocina. Se cruzó de brazos tan pronto como me vio. Necesitamos hablar, anunció como si fuera una orden. No tengo nada que decir. Tus padres y yo discutimos tu comportamiento esta semana. Estamos dispuestos a pasarlo por alto si te disculpas y te comprometes a ser más responsable con tus obligaciones en casa. La miré con incredulidad. Después de todo, después de años de tragar humillaciones, pensó que lo siento de mi parte resolvería la situación. Me estoy mudando, dije sin rodeos. Tengo visitas programadas para mañana y estaré fuera de aquí a fin de mes. Su rostro se endureció. No puedes hablar en serio. Nunca había sido tan serio. Tengo 29 años, gano un salario que me permite vivir solo y ya no soporto vivir en una casa donde me tratan como a un empleado. Respiré hondo. Esto no se trata de trabajo, mamá. Se trata de que finalmente comprenda mi valor. Y es más grande que lavar los platos y limpiar los pisos mientras les dices a los demás que soy bueno en las tareas del hogar. Ella frunció los labios y sus ojos eran fríos. Entonces vete. Pero no vengas llorando cuando descubras lo difícil que es la vida ahí fuera. No iré, respondí, ya girándome para subir las escaleras. Ese fin de semana visité 5 apartamentos. En el tercero un estudio soleado en Lincoln Park con pisos de madera y una cocina que sería solo mía, firmé el contrato de arrendamiento. Faltaban 3 semanas para la fecha de mudanza, tiempo suficiente para organizarse. Para respirar. El domingo por la noche hice las maletas rumbo a Boston sin despedirme de nadie. Mis padres me ignoraron, Gregory evitó mi mirada. Una parte de mí ansiaba romper la frágil paz de esa casa. Pero otra parte más grande, más fuerte, sintió algo que no había sentido en años, alivio. El vuelo fue pacífico. Pasé la mayor parte releyendo documentos y ajustando notas para la semana.
Harrison viajaba en primera clase, yo en economía. No me importó. Ese viaje no fue sobre privilegios. Se trataba de demostrarle a él y a mí que estaba a la altura del desafío. Cuando aterrizamos, un coche nos esperaba para llevarnos al hotel. Harrison hizo llamadas durante el viaje, hablando con el tono preciso de quien no pierde segundos. Vi pasar la ciudad por la ventana, tratando de calmar las mariposas en mi estómago. El hotel era moderno y elegante y estaba en el corazón de Boston. En mi habitación me cambié de ropa, me ajusté la chaqueta y bajé para encontrarme con Harrison en el vestíbulo 30 minutos después. ¿Listo?, preguntó sin levantar la vista de su celular. Absolutamente. Nuestra primera reunión fue con Victoria, directora ejecutiva de Helix Innovations. Ella había fundado la empresa 15 años antes en un garaje y la había convertido en una potencia biotecnológica. Brillante, tenaz, profundamente conectado con la misión de la empresa, una misión que, después de horas de investigación, entendí mejor que muchos en mi propia oficina. Su oficina estaba en un almacén reformado en Cambridge, con ladrillo visto e iluminación industrial. Nos recibió con un firme apretón de manos, pero sus ojos, aunque sonrientes, nos evaluaron con cautela. No estábamos allí solo para negociar. Estábamos siendo juzgados. Harrison me dio la palabra. Le expliqué nuestra visión para la adquisición, cómo pretendíamos preservar la cultura innovadora de Helix y al mismo tiempo acelerar su desarrollo. Hablé de los pacientes, del impacto que podría tener su tratamiento, de nuestro compromiso de llevar su ciencia al mercado sin diluir sus estándares. Victoria escuchó atentamente y formuló preguntas agudas sobre nuestras capacidades de producción, nuestra experiencia regulatoria y nuestra estrategia a largo plazo. Respondí a cada uno con datos, con ejemplos, demostrando que no había memorizado un discurso, había entendido lo que estaba en juego. 2 horas más tarde, se reclinó en su silla y sonrió. En los últimos 6 meses he recibido 5 propuestas de adquisición, dijo. Eres el primero en mencionar a los pacientes antes que a los márgenes de beneficio. Los márgenes solo existen si la ciencia funciona, respondí. Exactamente. Miró a Harrison. Tienes una joya aquí. No lo desperdicies. No tengo intención de desperdiciarlo, respondió sin dudarlo. Cecilia está liderando esta integración porque entiende lo que ustedes han construido. Y respeto. La reunión terminó con Victoria acordando seguir adelante con la debida diligencia. Cuando nos fuimos, Harrison se volvió hacia mí en el pasillo. Eso fue impresionante, admitió. Estuvo a punto de decir que no antes de que entráramos. ¿La convenciste? Solo dije la verdad. La mayoría de la gente no puede hacer que la verdad parezca tan convincente. Esa noche, mientras nos preparábamos para cenar con los inversores, sentí algo nuevo, la certeza de que por primera vez, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La cena con Thomas, el científico jefe de Helix, fue uno de esos momentos que redefinen las perspectivas. Hablaba en voz baja con una precisión que revelaba décadas de dedicación a la ciencia, pero sus ojos brillaban al describir el descubrimiento que lo había cambiado todo. No fue un tratamiento más, fue una revolución silenciosa, forjada en noches de insomnio y fracasos que casi los hicieron darse por vencidos. Cuando los datos confirmaron que funcionaba, lloré, confesó, como si todavía no lo creyera. Lo entendí. Porque yo también había llorado de alivio, de agotamiento, de ver que algo en lo que creía finalmente tomaba forma. Mientras detallaba los obstáculos de los ensayos clínicos, le hice preguntas que le hicieron reflexionar. ¿Realmente lo entiendes?, dijo sorprendido, como si esperara que yo simplemente asintiera con una sonrisa hueca. Hice mi maestría en bioquímica antes de dedicarme a los negocios, le expliqué. No sabría hacer lo que tú haces, pero sé lo suficiente como para admirarlo. Fue entonces cuando Harrison y Thomas intercambiaron esa mirada, una de esas que tienen más significado que las palabras. Algo entre respeto y una pregunta no formulada, ¿de dónde vino esta mujer? De regreso al hotel, el cansancio pesaba sobre mis huesos, pero la satisfacción era más fuerte. Victoria y Thomas no solo toleraron nuestra presencia, querían trabajar con nosotros. Esto no fue suerte, fue el resultado de meses de preparación, de noches estudiando informes hasta que me ardían los ojos, de aprender a hablar su idioma sin perder el mío. Llamé a Jeffrey con la chaqueta aún colgando del respaldo de la silla.
Lo estás matando, dijo, y por una vez, no sonó como un cumplido vacío. ¿Cómo te sientes? Aterrado y electrizado a partes iguales. Él se rió. Así es como sabes que estás en el camino correcto. ¿Alguna noticia sobre la familia? Silencio total. Y sinceramente es un alivio. Así está mejor, Cecilia. Estás a punto de liderar una adquisición que redefinirá tu carrera. No necesitas a nadie que no sepa ver tu valor. Colgué y me tumbé en la cama, mirando al techo. Una semana. Una sola semana lo había transformado todo, el ascenso, la pelea con mis padres, el contrato de apartamento y ahora esto, un viaje que podría ser el punto de inflexión de mi vida profesional. Cerré los ojos y vi como en una película, cada elección que me trajo aquí, el día que decidí ignorar el «no estás hecho para esto», la noche que lloré después del primer rechazo, la mañana que firmé el contrato de Westfield con manos temblorosas. Nada había sido casualidad. Los 2 días siguientes fueron un torbellino estratégico. Reuniones con el equipo ejecutivo de Helix, visitas a los laboratorios donde ocurrió la magia, horas estudiando hojas de cálculo y proyecciones con Harrison mirando en silencio. No interfirió, simplemente evaluó como un maestro de ajedrez que estudia los movimientos de su discípulo antes de declarar jaque mate. Luego, en nuestra última noche en Boston, me invitó a cenar en un restaurante frente al mar, donde el reflejo de las luces de la ciudad bailaba sobre las olas. Esta semana ha sido reveladora, dijo, después de que el camarero se alejara. Quería ver cómo se manejaba bajo presión, cómo forjaba relaciones, cómo representaba a Westfield en situaciones de alto riesgo. Y superó mis expectativas, lo cual, créanme, no es fácil. 30 años en la industria, ha visto a genios arder en llamas por falta de tacto, y a personas ambiciosas hundirse por no entender la ciencia detrás de los números. Tienes ambas cosas, Cecilia. Y eso es raro. Las palabras deberían haberme llenado de orgullo. En cambio, me llevaron de regreso a la cocina de mi infancia, donde mi padre se rió de que yo pertenecía a las ollas, no a las salas de conferencias. ¿Pasa algo?, preguntó Harrison, notando la sombra que pasó por mi rostro. No. Solo estoy pensando en lo diferente que es mi vida de lo que imaginaba. ¿Esto es bueno o malo? Bien. Definitivamente bueno. Pero extraño como intentar ponerte un abrigo que no es tuyo y descubrir que en realidad fue hecho a medida. Él asintió como si ya hubiera experimentado la misma desconexión. El éxito a menudo significa superar las expectativas que los demás tienen de usted. Algunos lo celebrarán. Otros se resentirán. Esté preparado para ambos. En el vuelo de regreso a Chicago, esbocé los cronogramas de incorporación y revisé mentalmente cada diapositiva de la presentación que haría en 2 semanas. Cuando aterricé, en la pantalla parpadeaban 17 llamadas perdidas de mi madre. Eliminé el mensaje de voz sin escucharlo. Por otro lado, hubo una notificación del edificio confirmando mi mudanza para el 1 de noviembre. Exactamente 2 semanas. Estaba listo. El anuncio oficial de la adquisición de Helix sería un gran acontecimiento, prensa, inversores, empleados. Compartiría escenario con Harrison y el director ejecutivo de Westfield. La presión debería haberme aplastado. En cambio, sentí una claridad casi sobrenatural. Conocía cada aspecto de ese acuerdo, cada riesgo calculado, cada oportunidad que habría. Lo que no anticipé fue que mi mamá apareció en mi oficina 2 días antes del gran día. Estaba ajustando mis notas de presentación cuando la recepcionista llamó: Cecilia, viene a verte una señora. Dice que es tu madre. El estómago se revolvió. Envíala arriba. 5 minutos después, ella estaba allí, un abrigo caro y un collar de perlas que mi padre le había regalado por algún cumpleaños olvidado. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de curiosidad y desdén, como si todo el espacio fuera un acto barato. Así que aquí es donde se trabaja, dijo, como si la respuesta a esa pregunta lo explicara todo. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitamos hablar. En privado. La llevé a una pequeña sala de conferencias, su corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Esta no fue una visita. Fue una emboscada. Tan pronto como se cerró la puerta, se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y soltó: tu padre y yo hemos decidido darte otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Ir a casa.
pedir disculpas por este comportamiento ridículo y recuperar su lugar en la familia. La miré con incredulidad. ¿Viniste a mi trabajo a decirme eso? Fuimos muy pacientes con tu rabieta, Cecilia. Pero ya es suficiente. Has demostrado tu punto. Ahora es el momento de ser sensato. No fue una rabieta. Era una vida. Me mudaré a mi apartamento en 3 días. Eso es absurdo. No puedes permitirte un apartamento por tu cuenta en Chicago. En realidad sí. Mi salario es sustancial. Ella hizo un gesto desdeñoso. Paguen lo que paguen, no puede ser tan impresionante. Son más de 150.000 por año. Con bonificaciones que pueden llegar a 30.000 más. Su rostro se congeló. Eso no tiene sentido. Así es. Soy uno de los directores mejor pagados de la empresa. ¿Director? Su voz se quebró. Pensé que te habían ascendido a algún puesto administrativo menor. Soy director de adquisiciones estratégicas. Reporto directamente al equipo ejecutivo. En 2 días estaré presentando en un evento corporativo con los nombres más importantes de la industria farmacéutica. Se recostó en su silla, como si el impacto de esas palabras la hubieran hecho retroceder. Vi el momento exacto en que las piezas encajaron en su mente. La hija a la que había tratado como una sombra ahora brillaba en focos que ni siquiera sabía que existían. Bien, dijo finalmente. Eso es inesperado. Eso era todo lo que tenía que decir. ¿Felicitaciones? ¿Orgullo? ¿Reconocimiento? Siempre creímos en ti. No, no lo hicieron. Pensaste que yo era bueno para limpiar la casa. ¿Recuerdas? Eso es lo que dijo papá. Su cara ardía. Estaba bromeando. No parecía una broma. Y ya no sonaba. Sonaba como la verdad que nunca tuvieron el coraje de admitir, que para ellos, yo siempre sería la chica que no merecía más. ¿Como si siempre hubiera creído? No. Esta vez no. Su vestido caro, la sonrisa practicada, la postura de alguien que pertenece a ese ambiente, todo esto era una fachada. Sabía la verdad detrás de esos gestos, la misma mujer que me miró con desdén cuando le hablé de mis notas universitarias, que arrugó la nariz cuando mencioné un ascenso, que redujo mis logros a cosas de niña mimada. Ahora, de repente, quería ser vista a mi lado, como si su mera presencia pudiera validar lo que yo había construido a pesar de ella. No tienes derecho a estar aquí, dije en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Después de todo, no. Sus ojos brillaron no con ira, sino con esa frustración calculada que siempre usaba para hacerme retroceder. Cecilia, la gente está mirando. Déjalos mirar. Me crucé de brazos. Pueden ver exactamente qué tipo de persona eres. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a ceder. No más. Viniste aquí hoy porque pensaste que te necesitaba, continué. Pero no es necesario. Nunca lo necesité. Lo que necesitaba era que me vieras como algo más que una criada no remunerada. Y no lo hiciste. Nunca lo hice. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Miró al suelo como si las palabras realmente la hubieran golpeado. Pero no iba a dejarme conmover. Ahora no. Me voy, murmuró finalmente. Pero te arrepentirás de haberme hablado así. No, respondí sin dudarlo. Lo que lamento es que haya tardado 29 años en decirlo. Se giró y se fue, sus tacones golpeando el suelo del salón con un ritmo que sonaba a derrota. No la seguí. No miré atrás. En lugar de eso, respiré hondo y caminé de regreso entre la multitud, donde Harrison me estaba esperando con una sonrisa de complicidad. ¿Todo está bien?, preguntó discretamente. Mejor que nunca, dije, y era verdad. Porque por primera vez no estaba actuando. No estaba tratando de demostrarle nada a nadie. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar, en el centro de lo que había construido. Y nada, ni siquiera el peso de toda una vida de expectativas frustradas, iba a sacarme de allí. Grabación de su actuación de ayer. Y francamente quedé impresionado. No solo por la claridad con la que articuló la estrategia de adquisición,
algo que muchos ejecutivos con el doble de su experiencia no logran hacer, sino por la forma en que mantuvo la compostura en un momento que, lo sé muy bien, no fue fácil. Yo estuve ahí, Cecilia. Vi llegar a tu madre. Vi la expresión de su rostro cuando intentó insertarse en la narrativa de su éxito como si ella fuera la arquitecta del mismo. Y lo más importante, vi cuando no retrocediste. Ese, para mí, fue el momento más revelador de todos. A Helix no solo le interesan los profesionales brillantes. Nos interesan los líderes. Y los líderes no están hechos solo de números o acuerdos exitosos, están hechos de momentos como ese, en los que eliges no ceder, incluso si eso significa enfrentar incomodidad. O en tu caso, tu propia familia. Tenemos un puesto vacante en nuestra oficina de Nueva York. No es solo un ascenso, es una oportunidad para que usted dé forma a la dirección de toda una división. Y después de lo que vi ayer, no tengo ninguna duda de que eres la persona indicada para esto. Silencio. Agarré el teléfono con más fuerza, sintiendo el peso de esas palabras. No fue solo una oferta. Fue un reconocimiento. Uno de esos raros momentos en los que el universo parece alinear todo lo que has trabajado para demostrarlo, a ti mismo y a los demás, y lo coloca frente a ti, como una invitación. ¿Me ofreces el puesto de director? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Te ofrezco la oportunidad de dejar de demostrar que mereces estar donde estás y ocupar por fin ese espacio. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo tu trabajo, tu visión y el respeto que siempre debiste tener. Respiré profundamente. Miré por la ventana a la ciudad que me había visto derrumbarse y reconstruirme más veces de las que podía contar. Nueva York no era solo un lugar. Era un símbolo. Fue una prueba de que podía existir más allá de las expectativas que intentaban definirme. ¿Cuándo necesitas mi respuesta? Victoria se rió, un sonido cálido y cómplice. Cecilia, después de lo que hiciste ayer, la pregunta no es cuándo necesito tu respuesta. Se trata de si todavía necesitas tiempo para pensar en ello. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, la respuesta ya estaba dentro de mí, clara e inquebrantable. No lo necesito. Acepto. La grabación de mi presentación del día anterior todavía resonaba en mi mente cuando sonó el teléfono. La voz de Victoria, firme y entusiasta, rompió el silencio de mi departamento. Cecilia, acabo de revisar tu presentación. Fue brillante. Un descanso. Te llamo para decirte lo agradecido que estoy porque lideras nuestra integración. Entiendes lo que hemos construido. Y eso marca la diferencia. 20 minutos de conversación sobre los plazos, sobre el entusiasmo de su equipo, sobre el futuro que se perfilaba ante nosotros. Cuando colgué sentí algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba, pura satisfacción, sin culpa, sin reservas. Eso fue todo. El éxito no fue un título ni un salario, fue ese momento exacto en el que el trabajo duro se convirtió en un reconocimiento genuino, en oportunidades que yo mismo había creado. 2 semanas después se hizo oficial la adquisición de Helix. Y entonces comenzó la parte más desafiante, tejer 2 culturas en una, sin romper los hilos que las hacían fuertes. Días enteros inmersos en reuniones, resolviendo conflictos, tendiendo puentes entre equipos que hasta hace poco eran rivales. Fue agotador. Fue electrizante. Y por primera vez disfruté cada segundo, incluso las noches en que llegaba a casa con la cabeza martilleando y los dedos todavía hormigueando por tomar notas en mi tableta. Mis padres llamaban cada vez menos. Cuando lo hicieron, las conversaciones fueron breves, llenas de silencios incómodos. No podían aceptar que ya no estuviera disponible para atender sus caprichos y había dejado de disculparme por ello. Gregory, sin embargo, se sorprendió. Se mantuvo en contacto, llamándolo todas las semanas para contarle sobre su vida, cómo había asumido más responsabilidades en el hogar, cocinando, limpiando y aprendiendo a cuidar de sí mismo. Pequeños cambios, pero hablaron más que cualquier palabra. 6 meses después de la adquisición, Harrison me llamó a su oficina. Siéntate, dijo con ese tono que siempre precede a algo importante. Tengo una propuesta para ti. Una propuesta. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades. ¿Qué tipo de propuesta? Él sonrió como si ya supiera que no me resistiría. La integración de Helix fue perfecta.
Mejor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Has superado todos los objetivos y su equipo está prosperando gracias a los recursos de Westfield. Gracias. Lo hicieron más fácil, respondí, aunque sabía que no era así. Ellos lo pusieron fácil porque tú se lo pusiste fácil. Entiendes que una integración exitosa no se trata de imponer nuestra cultura, sino de encontrar el equilibrio entre lo mejor de ambas partes. Mi corazón se aceleró. ¿A dónde iba esto? Me estoy alejando de las operaciones diarias de Westfield, continuó. No me jubilo, pero sí reduzco mi implicación. Quiero dedicarme a otros proyectos y eso significa que necesitamos a alguien que asuma mi rol de asesor estratégico. Tragué fuerte. Te estoy nominando para el puesto. Las palabras me golpearon como una ola. Asesor estratégico. Reportando directamente al CEO. Voz activa en todas las decisiones mayoritarias de la empresa. El ejecutivo más joven en la historia de Westfield. No sé qué decir. Di que sí. Y me reí. Porque por segunda vez en mi vida, la respuesta ya estaba en mí antes de que terminara la pregunta. Sí. Por supuesto que sí. Excelente. La Junta votará la próxima semana, pero hizo una pausa, como si la siguiente frase fuera innecesaria, dado su historial, no anticipo objeciones. Cuando salí de su oficina, mi mente volvió a la cocina de mis padres, a las mañanas que preparaba café y nunca me agradecían, a las veces que me decían que mi valor se medía en kilos de ropa sucia o platos limpios. Y luego pensé en la expresión de Harrison cuando me estrechó la mano y dijo, estamos agradecidos de tener a alguien de su calibre con nosotros. Pensé en el rostro de mi madre cuando escuchó esas palabras por primera vez, cuando finalmente entendió, aunque fuera en contra de su voluntad, que yo había construido algo que ella no podía disminuir, ignorar o borrar. Esa noche llamé a Gregory. ¿Cómo están mamá y papá? Mal, para ser honesto, respondió con un suspiro. Contrataron a alguien para ayudar con la comida y la limpieza. Dejó el trabajo a las 2 semanas porque su madre era insoportable. Han pasado por 3 en 6 meses. Bien, dije y no había ninguna ironía en mi voz. Era simplemente la verdad, desnuda y cruda. Pasaron años aprovechándose de mí. Ahora están descubriendo el valor real de mi trabajo. Es justo, coincidió Gregory. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Sonreí, mirando por la ventana de mi apartamento, las luces de la ciudad brillando prometedoras. Estoy a punto de ser ascendido nuevamente. Equipo ejecutivo. Joder, Cecilia. Eso es increíble. Sí. Y la mejor parte, señalé como si pudiera ver mi gesto a través del teléfono. Lo logré todo por mi cuenta. Sin su ayuda. Sin apoyo. Solo con mi trabajo. Solo con mi talento. Te mereces todo esto. Cuando colgamos me quedé allí apoyada contra el frío cristal de la ventana, mirando la ciudad que me había dado todo lo que mi familia nunca pudo darme. El título. La oficina con vistas. Los compañeros que valoraban mi mente, no mis manos. Pensé en esa mañana en la cocina cuando mi papá dijo que yo era buena limpiando y sonreí. Se equivocó acerca de lo que yo hacía bien. Pero en cierto sentido tenía razón, era excelente quitando la suciedad de mi vida. Y eso fue exactamente lo que había hecho.